Muy buenas tardes a todos. La ilustre Municipalidad de San Antonio y la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio, con el apoyo de Diario El Líder, les dan una amable bienvenida a esta nueva jornada de diálogos culturales en el Centro Cultural de San Antonio. Hoy día tenemos el honor de presentar a un escritor chileno, nacido en Valparaíso, que primero estudió diseño gráfico. Valparaíso, No, vecinos, hermanos de Valparaíso. Sí, claro. Que primero estudió diseño gráfico, pero luego se dedicó a la escritura. A partir del año 2005 es que se dedica a este arte, a este trabajo, y estrenando con su obra Yggdrasil en el año 2005. Algunas otras de sus obras son Trinidad, 5, Calfucura, el corazón de la tierra, Policía del Karma y Yuscuma. Y por supuesto la que nos convoca el día de hoy, una obra muy, muy interesante que me imagino la mayoría de aquí, si no todos, ya la leyeron, que ya va por su 6ª edición, todo esto en el correr de un solo año. Así que estamos muy contentos de poder recibir hoy día aquí en el Centro Cultural de San Antonio para presentarnos su libro Historia Secreta de Chile a Jorge Baradit. Un aplauso, por favor. Voy a tomar ubicación acá más cómodo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por venir hoy día acá al Centro Cultural de San Antonio. Estamos muy contentos de poder tenerte acá y poder compartir con el público algo acerca de tu obra y principalmente del libro que nos convoca. Para comenzar, quisiera que pudiesen contarnos un poco desde dónde surge la idea de escribir este libro, Historia Secreta de Chile, y qué ha sido la experiencia durante todo este año de este gran éxito que ha significado el libro. Sí, lo primero es, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Pensé que iba a haber poquita gente y la verdad que estoy muy sorprendido, les doy las gracias. Me veo más joven o más viejo, no sé. ¿Sabéis que préstame el micrófono? Que soy muy hiperkinético yo. Entonces, disculpa. Si quieres te pones de pie. ¿Aló? Sí. Historia Secreta de Chile. Lo primero que les quiero decir es que cuando yo utilizo las palabras política, ideología o términos de esa naturaleza o ciudadanía, no lo estoy hablando desde la política partidista. Quiero hacer el disclaimer de inmediato. Ni pertenezco a ninguna organización, ni a ningún partido, ni a nada. Hablo desde el sentido común y hablo desde mi experiencia como ciudadano, como chileno que ha vivido distintos momentos de una historia, algunos más fregados que otros, y nada más. Lo digo porque el contenido político de Historia Secreta de Chile es importante. ¿Y en qué sentido es político? Es político porque política tiene que ver con preocuparse de lo que pasa con la comunidad. Política tiene que ver con la ciudad, con el territorio, con los hermanos, con nuestros vecinos. Ser político significa preocuparme de lo que hacen o no hacen mis autoridades, de lo que hago o no hago yo también, por el bienestar de toda mi comunidad. Y también, entre otras cosas, por la memoria del país, por la historia del país, y por qué en particular por la historia del país. Porque en la medida en que sepamos quiénes somos, qué cosas realmente nos ocurrieron, vamos a saber en qué estamos ahora, en qué momento de la historia estamos ahora, y qué es lo que queremos hacia adelante. Historia Secreta de Chile nace de una inquietud personal sobre la historia. Cuando era chico leía de todo, ¿no? Era lectura absolutamente indiscriminada, pero tenía cierto interés por los hechos, los grandes hechos monumentales. Entonces, de ahí mi interés por la mitología, donde habían grandes seres partiendo cerros por la mitad y apareciendo ejércitos de dragones para combatir enormes castillos flotantes, o la literatura fantástica, donde naves espaciales del tamaño de planetas disparaban agujeros negros y había una cosa con la monumentalidad. Por lo mismo la historia. La historia nos habla de culturas enormes, de civilizaciones gigantescas aplastando a otras, culturas arrasando continentes, grupos entrando a países y territorios nuevos, eliminando a veces etnias completas.
levantando a veces culturas nuevas en lugares inhóspitos. Hay algo con la épica en la mitología, en la religión también, en la literatura fantástica y en particular en la historia. ¿Cuál era mi problema con la historia? Con el relato de la historia. Mi problema con el relato de la historia nacía desde algo que le ocurre a los historiadores. Para hacerlo bien corto, los historiadores se debaten, en general, en si esto se trata de ciencia o filosofía. Pendulan, ¿no? ¿Cuál es el tema? La ciencia, y para sostener y mantener y validar su condición de ciencia, la historia, se apega a los datos, se apega a las fechas, se apega a los nombres, intenta buscar algo que la ciencia busca, que es cierto margen de verdad en las cosas. ¿Cuál es el problema? Que en esta búsqueda deja de lado aspectos que son relevantes para la historia. Por ejemplo, la venganza. Por ejemplo, la rabia. Por ejemplo, la pena, el miedo. Porque son cuestiones subjetivas, son cosas que tienen que ver con el corazón, con la sangre, con las ganas, Hoy día a la hora de almuerzo conversábamos, por ejemplo, sobre lo relevante que era para Bernardo Higgins el ser hijo de prácticamente el rey de España, porque Ambrosio Higgins era el representante del rey de España en América, el virrey del Perú. Él era el príncipe de América, Bernardo Higgins. Sin embargo, era hijo ilegítimo y nadie lo podía saber. Nadie lo sabía, de hecho. Él era Bernardo Riquelme. El tremendo dolor que le significó a Bernardo Riquelme ser guacho, en una época en que la palabra era un insulto terrible, lo marcó. Él luchó contra España, luchó contra su padre, en el fondo. Cuando Manuel Rodríguez, enterado de la muerte de los hermanos Carrera por los aliados de Bernardo Higgins, entra a caballo en lo que era la moneda en esa época, el Palacio de Gobierno, y grita a voz de cuello: ¡que salga el guacho Riquelme! Eso fue un insulto, pero de marca mayor. Fue haber roto todas las convenciones de la época de decencia, de secreto, de discreción. Haber gritado a voz de cuello el guacho Riquelme significó que unos días después Manuel Rodríguez estaba muerto en una zanja, baleado. Un prócer de la patria, un gestor de nuestra independencia, un héroe nacional, fue tomado detenido y asesinado días después. No digo que por esto, ¿no? A pesar de que es la logia lautarina a la que pertenecía Bernardo Higgins la que determina la muerte de Manuel Rodríguez por ser un revoltoso. Pero si no se consideran los factores emocionales en la historia, si no se considera el factor de drama que hay en eventos históricos donde corre la sangre, donde hay venganza, donde hay emoción, es muy difícil tomarle el peso real. Si uno no siente el dolor de Arturo Prat de haber perdido a su hija, que es una de las razones por las que se vuelca el espiritismo para tratar de contactarse con ella. Si uno no entiende el dolor de algunos de nuestros próceres y la rabia o los ánimos de venganza de otros, no entiende la historia. Una de las cosas que me motivó a escribir también fue la deuda que hay en Chile con la novela histórica. Los escritores en Chile en general estamos volcados sobre nosotros mismos y escribimos, nos reconcentramos, nos miramos el ombligo y escribimos obras sobre papeles en blanco donde volcamos nuestros contenidos inconscientes, nuestros dolores y nuestros temas personales que a veces no tendrían por qué importarle a nadie más. Y no existe este otro animal, es muy difícil encontrar este otro animal, escritor, que es el novelista histórico. Entonces, ¿qué pasa? Esto, la novela histórica, que es uno de los nichos más vendidos, uno de los nichos editoriales más importantes del mundo, en Chile casi no existe. La gente no tiene ese acercamiento emocional hacia nuestros eventos patrios. Casi siempre cuando hay un evento, por ejemplo, la secta de Antares de la Luz, es mucho más probable que aparezca, de hecho así fue,
el libro del periodista, donde hace un reportaje sobre el caso, que la novela histórica. Sobre nuestros grandes eventos históricos, más o menos lo mismo. Hay decenas de libros sobre, reportajes sobre el golpe de Estado de 1973, de lado y lado, pero novelas al respecto, muy pocas. Y tenemos algo de pudor, incluso, porque cuando salen las películas o las novelas, siempre son como aspectos laterales, ¿no? Del golpe. Claro, los niñitos que vivían, que se hicieron amiguitos y vieron pasar los Hawker Hunter. El periodista que tomaba fotografías y que le tomó unas fotos en imagen latente en Pablo Perelman. Pero es muy difícil hincar el diente directo. Nos cuesta hincar el diente directo. Tuvieron que pasar 40 años para que alguien se decidiera hacer una película sobre Allende el 11 de septiembre en La Moneda. Le quedó mala. Pero eso es otro tema. Pero nos cuesta. Jorge, a propósito de lo que cuentas y de que me parece muy interesante cómo rescatas el factor emocional, sentimental o subjetivo de la historia, ¿hay algo de tus influencias en tus lecturas, en referentes que haga que tú pongas el ojo en ese lugar? Porque viendo también tus obras anteriores, muchas son ficciones a partir de hechos reales, ¿verdad? Y para mí, el espacio de la ficción siempre es un lugar muy interesante para poder analizar algún punto de vista de la historia. ¿Cuáles son los referentes o alguna de las influencias que tú puedes nombrar para este libro que has escrito? Al respecto tengo solo una, fuerte, importante y trascendente para Chile, que es el caso de Carlos Droguet. Hay un libro pequeñito de Carlos Droguet, de una crónica sobre la masacre del Seguro Obrero. La gente de más edad, no voy a decir más viejo, pero más edad, quizás se acuerde o le han contado la masacre del Seguro Obrero. Carlos Droguet lo que hace es sacar esta historia del ámbito del periodismo y del ámbito del dato histórico. El dato histórico dice 38, no recuerdo exactamente el número, 38 miembros del partido nazista, con C, nazista chileno, dirigido por Jorge González Fonmarés, fueron detenidos luego de un intentona de golpe de Estado, llevados al edificio del Seguro Obrero, que está al lado de La Moneda, al lado. Y en ese lugar fueron fusilados por supuestamente la orden directa del presidente de la República. En otros hechos, y se acabó. Y esos son los datos. Sin embargo, lo que hace Carlos Droguet es lo que yo les converso. Carlos Droguet habla sobre prácticamente cada uno de estos cabros que tenían 19, 25 años. Equivocados o no, idealistas, estaban buscando algo. Y fueron pasados por fusil, y no solamente pasados por fusil, con sables atravesados, rematados en el suelo, los que quedaban sobrevivientes. La sangre, dicen los testigos, caía por las escalas como líquido, como un río. Algunos alcanzaron a escribir notas, agonizando, donde hablaban de mamita, porque eran niños. Carlos Droguet consigue que el lector se conecte emocionalmente con el hecho. De esa manera podemos entender mejor la historia. Ya voy en la tercera invitación a una universidad por esto mismo. La historia tiene ese problema, cómo comunicar, cómo interesar. Y ya, como les digo, por tercera vez, la semana pasada la última vez fue a la Universidad Adolfo Ibáñez a hablar con la gente de la facultad, incluida la de periodismo, sobre el éxito que ha tenido este libro, que tiene que ver con eso, que es un libro que logra hacer sentir la historia. Cuando tú estás leyendo en el libro sobre los soldados de la Concepción, no te están diciendo, sí, murieron 77 y en una batalla. No, tú estás sintiendo las balas que te pasan por la cabeza. Estás sintiendo que tienes 5 balas en tu fusil y te queda toda una noche de combate dentro de un espacio cerrado lleno de humo, con gente muriendo alrededor tuyo, chapoteando sangre de tus compañeros. Y más allá, una mujer amamantando una guagua que llora, que nació hace 3 horas. Y afuera, indios peruanos y soldados peruanos gritando e insultándote y llamándote a rendirte,
y amenazándote con las muertes más atroces, cuando tú entiendes eso, empiezas a valorar el hecho de que esa gente no se rindiera, pero también a entender el nivel de atrocidad de la guerra, que esos soldados preferían morir que ser capturados. Porque lo que no te enseñan en el colegio, lo que no te enseñan es que esos soldados los desnudaron, les quitaron todo lo que pudieron robar y los mutilaron. Lo que encontró del Canto cuando entró a la plaza fueron cerros con restos humanos mutilados, y parte de la labor que tuvo que hacer el equipo de soldados fue tomar un brazo y buscar dónde calzaba para intentar armar los restos de estos soldados. Y muchas horas pasaron armando pedazo por pedazo los restos. Cuando uno, como lo hace Carlos Droguet, te invita a conectarte con los hechos, a conectarte, a vincularte emocionalmente con lo que pasa con tu historia, ves que Bernardo O'Higgins fue un hombre y no un billete. Ves que Arturo Prat fue un tipo complejo, no una estatua. Y entiende que Manuel Rodríguez era un revoltoso, mujeriego, calentoncillo, con su permiso, y no una escultura, ni el nombre de un movimiento guerrillero. Fueron personas, más carne que estatua. Es relevante lo que hace Carlos Droguet. Es relevante lo que hace cualquiera que intente conectarnos con nuestro pasado, ¿no? No solamente con un montón de datos y fechas. Hay, al leer tu libro, como tú lo cuentas, es efectivamente la experiencia que se vive al ir leyendo cada una de las historias que están narradas ahí. Es como ir viendo los capítulos de una serie o una película. Y eso es muy entretenido para uno como lector, ¿verdad? Más allá de la historia que uno está acostumbrado a leer o la mayoría de los libros de historia. Y hay una historia de este monstruo chileno, de esta mujer, que a mí como sanantonino obviamente me tocó directamente porque se menciona a Tejas Verdes y a lo que ocurrió durante la dictadura acá en San Antonio, aquí en el regimiento de Tejas Verdes. Desde tu lugar como escritor, desde la investigación que tú has hecho, desde los documentos que has podido leer, ¿qué opinión te merece en relación a todo esto que estás conversando, que hoy día este lugar siga estando en manos del ejército, sin ningún memorial, sin ningún registro de lo que ahí realmente ocurrió? Es decir, hay una especie de omisión aún de la historia en ese lugar. Bueno, el olvido es necesario. Cuando alguien comete, o sea, lo que más quisiera un asesino es que se olvidaran de lo que hizo, ¿no? Por eso que tantas invitaciones a dar vuelta a la página, tantas invitaciones a dejar de restregar el pasado y de hurgar, porque ojalá olvidáramos, ¿no? Pero más allá de eso, y más allá de bandos, hoy día nadie desconoce las atrocidades cometidas durante la dictadura. Sería muy estúpido, ¿no?, hacerlo. Pueden seguir habiendo razones. Pueden haber personas que sigan pensando que estuvo bien, que fueron válidas, como quieran. Lo que no se puede hacer es desconocer. Más allá de eso, fíjate que lo que más me interesa a mí destacar en este libro... y antes pasar un aviso. La primera vez que me junté con historiadores, que a todo esto están, hasta el momento, tengo que decirlo que hay división al respecto. Están los que creen que yo estoy tratando de quitarles la pega, cosa que no puede estar más lejos de la verdad. Yo no soy historiador, yo soy un narrador, y así lo pongo directamente en el prólogo. Yo busco narrar, apoyado en datos históricos duros, pero busco narrar. Y están los que entienden que algo pasó, que no puede ser que un libro de historia lleve 5 meses en el primer lugar de venta, que vayamos en la 7ª edición en 4 meses. Algo pasó con la historia de Chile. Que hayan programas de televisión que se dedican todos los lunes a hablar de historia de Chile ahora, que a mí me hayan invitado a hablar en un matinal y que insistan que siga yendo.
que me quieran en un programa, en un late, hablar en horario prime sobre historia de Chile. Es como que el próximo año, decía yo, el libro más vendido sea de álgebra, no sé. O sea, algo pasa. Algo pasa. Entonces, para responder, olvido es la palabra. Tapar con tierra es la palabra, es la frase. Meter debajo del closet, dar vuelta a la página. Cuando alguien quiere que te olvides de lo que pasó, es porque tiene deuda. Cuando alguien pide que des vuelta a la página es porque no quieres que leas lo que hay ahí. Yo quiero leer el libro completo, no quiero dar vuelta a ninguna página. Lo bueno y lo malo, porque cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo te va a decir, decía hoy día, para lograr la sanidad mental tienes que abrazar tus luces y tus oscuridades. Nada haces escondiendo, o sea, nada consigues escondiendo lo malo que hiciste, ese trauma de infancia, eso que te hicieron o eso que tú hiciste. No, tienes que enfrentarlo, ponerlo delante en un espejo y entender que todo eso eres tú. Un país tiene que hacer lo mismo. No puede esconder cosas debajo, ¿no?, de la mesa, así como para no dañar. Con respecto a Tejas Verdes, eso es algo que le pasa a nuestro país. Nuestro país, históricamente, alguien puede decir, en casi todos los países les pasa. No, en el nuestro en particular, históricamente, resuelve los problemas de la gente común con violencia. Y con extrema violencia. Y cuando hablamos de los problemas de la gente común, y luego echa un manto de olvido. ¿Y cómo se echa ese manto de olvido? Escribiendo la historia de cierta forma. Una de las razones para escribir Historia Secreta de Chile también es tratar de quitar mantos de olvido sobre cosas. Hay gente que piensa que no es bueno que sepamos que las Fuerzas Armadas no solamente han matado gente durante la dictadura, ¿no? Y que no es bueno saber que otra de nuestras instituciones no oficiales, como la Iglesia Católica, ha cometido atrocidades, como también hubo momentos en que fue de tremenda ayuda. Que no es bueno que sepamos tanta cosa sobre los políticos, ¿no? Que no es bueno que sepamos tanto, si se fijan, protección de las instituciones. En Chile se cree que proteger y esconder las atrocidades de las instituciones es proteger al país. Como si las instituciones fueran el país, como si los muros fueran el hogar. El hogar son las personas, no los muros de la casa. Entonces, una última cosa. Esto tiene que ver con un hecho bien particular. Una de las cosas que detonó en mi cabeza la necesidad de contar cosas. Contarlo todo, como cabro chico cusete. No solo lo que hizo un lado, todos, de todos lados. Fue caer en la cuenta que si no hubiera sido, porque no fue por historiadores en general, ellos son los menos responsables, ojo, sino por el Estado, que no fue por el Estado, no fue a través del Estado y de sus planes de estudio que nos enteramos de la masacre de obreros de la Escuela Santa María de Iquique. Fue por un músico, por Luis Advis y por los Quilapayún. No fue el plan de estudio del Estado, ni siquiera cuando el gobierno socialista o cuando tuvimos gobierno, no. ¿Por qué? Porque había que proteger a las instituciones. ¿Y qué pasó? Hubo que hurgar un poquitito para darme cuenta que Rafael Sotomayor, el hijo del prócer de la Guerra del Pacífico, Rafael Sotomayor, ministro del Interior, que mandó a Silva Renard, presionado por la salitrera, es decir, el poder económico agarró al poder político y lo mandó a que le mandara al poder militar a que matara a todos estos obreros en huelga. Rafael Sotomayor, años después, se supo que era accionista de muchas de las salitreras que estaban en huelga. Por supuesto, se levantó una comisión, se hizo un poco de alaraca y no quedó en nada, no fue nadie de la cárcel, le suena, ¿no? Relación entre empresa y Estado, entre empresa y política. Y de ahí, relación entre política y el brazo armado de la empresa, que son nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que han masacrado chilenos en 23 ocasiones en su historia. Y que, como lo he dicho otras veces, desgraciadamente, es una verdad, han matado a más chilenos que soldados de otro país. Es decir, más cerca del ministro del Interior que de la Cancillería. Funciona como policía. ¿Contra quiénes? Contra la gente común. Nunca he visto
a un Larraín reprimido. Gente común, indígenas, obreros, trabajadores. Gente común. No deja de ser súper interesante el punto de vista que planteas en el libro y cómo siempre se vuelve a la actualidad a través de esos datos, ¿no? Las instituciones que hoy día también se ven muy afectadas, el empresariado que hoy día también se ve en una situación súper compleja respecto a su calidad de buenos empresarios, ¿no? Las colusiones y demás. Hay un personaje dentro del libro que funciona, este medium que aparece en una de las historias. Quería que hablaras un poco acerca de este personaje y también a propósito de su relación con las autoridades, porque es muy interesante poder ver que finalmente la figura de los grandes políticos también a través de este personaje y su relación con él nos cambian un poco la visión de cómo son los grandes líderes del país. Claro, lo que pasa es que, como comentábamos antes, los próceres no son estatuas inmóviles, próceres que están por ahí arriba actuando siempre bien. Son gente muy compleja, como cualquiera de nosotros, con intereses diversos. Jaime Galté fue un medium que, o sea, para decirlo de una manera, él fue director perteneció a los que dirigían la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Él participó en leyes que todavía nos gobiernan. Es decir, parte del corpus legislativo de este país fue creado por alguien que hablaba con los muertos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y no lo desconocía. Y sus amigos, por ejemplo, Enrique Silva Cima, su gran amigo, colaboró con Alessandri, conoció y colaboró con el doctor Allende, conoció y colaboró con muchos personajes, con generales. En el libro cuento que curó a través de esta canalización que, cierto, no voy a venir yo a resolverlo, a través de la canalización de un doctor suizo, el doctor Halfane, curó a la hija en los años 50, tirado hacia los 60, a principios de los 60, fines de los 50, principios de los 60, curó a la hija de un general de la Fuerza Aérea de apellido Bachelet, por ejemplo. Un político que estuvo relacionado con desde radicales hasta Miguel Serrano, muy amigo de Miguel Serrano, en una época en que era posible que Miguel Serrano, nacionalsocialista, fuera amigo de Volodya Teitelbaum, presidente del Partido Comunista en su momento. Un país distinto, el Chile de los 50. Una de las razones, o sea, uno de los, a raíz de esto, ¿no? Porque alguien en uno de los coloquios me dijo, pero todo esto es chimuchina, todo esto es como farándula de la historia, son puras anécdotas, ¿no? Esto de Galté, amigo de políticos chilenos, o esto de Arturo Prat, espiritista, ¿qué validez tiene? ¿Dónde queda tu discurso supuestamente subversivo con la historia y este discurso de descubramos los grandes hechos, si son puras anécdotas? Y tiene que ver con la lectura simple o simplona que se puede hacer de lo que yo estoy contando. Por ejemplo, cuando yo hablo de Arturo Prat espiritista, hoy día justo en el almuerzo hablábamos de eso. No es una anécdota sacar a Arturo Prat y esta característica, que sí, puede sonar anécdota, puede sonar a gancho, de hecho lo es. Todos los títulos del libro son ganchos, como en el periodismo. Como Lun, que puede estar ocurriendo el tremendo evento y se preocupan de los blue jeans de la presentadora del evento, ¿no? Uno busca un gancho. Sí, yo busqué gancho. Cosas que pueden sonar interesantes. Arturo Prat espiritista. Mira qué raro. Pero ¿cuál es el fondo? Siempre esto baja hacia un contexto más amplio. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con Arturo Prat? Hoy día lo hablábamos. ¿Cómo les venden a Arturo Prat? Primero, miembro de la fuerza armada más elitista de todas, la Armada, ¿no? La Armada de Chile, la Marina. Miembro de la élite del país. Padre ejemplar, marido ejemplar, familia ejemplar, ¿no? Murió por su patria. Murió por la
guerra del Pacífico, por los bienes del país en el fondo, porque estaba peleando por salitre, ¿no? Entonces, si se fijan, te lo están presentando, y además católico, tanto así que hace unos años atrás había una iniciativa para beatificarlo. Había una institución que quería convertir a Prat en un santo laico. A tal punto se identificó, piénsenlo, católico, ¿no? Dios, patria, familia, propiedad. Los valores que yo les estaba comentando recién. ¿Les suenan? Pertenecen a un sector de nuestro país. Válido, pero pertenecen a un sector, no a todos. Dios, familia, patria. ¿Qué pasa? A tal punto llegó la identificación de Prat con este sector, que el año 2010, cuando TVN quiso elegir al chileno del milenio, del milenio, sonaba azul, pero finalmente el chileno del milenio, el 2000, la gente de izquierda de este país se abanderó con Allende y la gente de derecha terminó abanderado con Arturo Prat, ¿no? Después de haber 20, 30, no recuerdo cuántas alternativas, terminaron en esa pelea y se convirtió en una pelea de ese orden. Si eras de izquierda o cercano a la izquierda, votabas por Allende. Si eras cercano a la derecha, votabas por Prat. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Y lo que cuento en ese capítulo es que primero Prat estaba lejos de la Iglesia Católica. A él no le respondía de manera suficiente la Iglesia Católica a sus inquietudes trascendentes. Él se acercó al espiritismo y su biblioteca estaba llena de libros ocultistas en una época en que el espiritismo era sancionado con la excomunión en Chile. Él tenía un acercamiento tibio con la Iglesia Católica. Segundo, modelos de familia. Resulta que Prat, como abogado, defendió, se enfrentó a la Armada, se enfrentó a sus jefes para defender que su primo Uribe, también de la Armada, se casara con una viuda inglesa mayor que él, que era un pecado pero mortal espantoso para la época y para la sociedad de la época. ¿Cómo te vas a casar con una mujer mayor? Además viuda, además extranjera, en un momento en que la Armada tenía que autorizarte con quien tú te casabas. Eso le costó cuando ganaron, le costó estar castigado a Prat. Prat estaba castigado en Iquique el 21 de mayo del 79. En el peor barco de la Armada, mientras el resto de la flota iba hacia Perú a atacar en una especie de Pearl Harbor a la Armada peruana, dejaron a estos dos pelmazos, según ellos, porque Condel era carretero, desordenado, y los dejaron, ¿no? A Condel y a Prat castigados atrás, sin participar en este ataque lleno de gloria, que iba a sellar la fortuna de Chile en el mar. No contaban con que Huáscar y la Independencia no iban a estar en ese ataque. Se fueron y enfrentaron a estos dos. Entonces Prat no era cercano a la Iglesia Católica, Prat no era estricto con el modelo de familia, Prat tampoco era de la élite. Prat iba los días sábados a enseñar a escuelas de obreros, ad honorem. Él tenía intereses sociales, al nivel que su tesis como abogado tenía que ver con el voto universal, algo que nunca ha sido bien visto por los conservadores chilenos en toda su historia. Él estaba porque todo el mundo votara, eventualmente, por consecuencia, las mujeres también. Él era un progresista en esa época. Entonces, ni Dios, ni tanto patria, ni tanta familia, ni tanto élite, ni tanto nada. Hay un desmontaje que hacer de la figura de todos nuestros próceres, para bien, para mal, para adelante, para atrás, para la izquierda o para la derecha. Hay un proceso de contar la verdad y dejar de utilizar nuestra historia y a nuestros próceres como vehículo para la implantación de valores de cierto grupo y no de todos. Otro tema interesante y que me llamó la atención porque no solo cruza este libro, sino que también varios de tus libros anteriores tiene que ver con la tecnología y con la ciencia ficción. En este caso en particular, en la Internet de Allende, ese libro. Cuéntanos un poco este tema, la ciencia ficción y la tecnología, cómo atraviesa tu obra y en particular
en la historia secreta de Chile. Bueno, una de las cosas chistosas que me dijeron una vez fue, claro, este país es tan raro que tiene que venir un escritor de ciencia ficción a hablar de historia. Es como todo lo contrario, como todo cruzado. De hecho anoté, Miquel Barceló, Sí. a raíz de uno de tus libros, decía que tu escritura era como un ciberchamanismo. Claro. Pero tú lo corregiste, al parecer. Sí. Lo que pasa es que dicen que yo en algún momento escribí ciencia ficción y la verdad es que no lo tengo tan claro. Lo que pasa es que me interesa reflejar la realidad. Una de las cosas que permite la literatura fantástica contra todo lo que se pueda pensar, la literatura fantástica es un reflejo más nítido de la realidad y es todo lo contrario a escapismo. Todo lo contrario a escapismo. Hay una... ¿Por qué? ¿Por qué? Voy ahí. Porque la verdad es que la literatura realista, y esto es una tesis que, por supuesto, el que aquí estudie literatura o algo, nos podemos agarrar a cacho allá afuera, no hay problema. Pero la literatura realista extirpa todos esos aspectos incómodos para lo que nosotros denominamos realidad. ¿Cuántos de acá, yo sé que la mitad va a levantar la mano, no conocen a alguien que ha visto un fantasma, que ha visto un platillo volador, que ha sufrido alguna experiencia paranormal? Todas cuestiones que son parte de la vida real, son parte de la vida de todos. Eso también es realidad. Yo agarro este aparato y hace 2005, 2008, 2009. En 2009 lo usé para comunicarme con este computador de mano. Saqué este computador de mano y me comuniqué con una amiga utilizando la red de satélites que orbita la Tierra, con una amiga en Alemania que me contó que se había comunicado con su amiga en Tailandia, que era transexual, que había tenido una experiencia atroz la noche anterior porque había soñado con su abuela muerta y bueno, su abuela le había contado que se estaba yendo y que había muerto y ella se enteró en la mañana que había sido efectivamente esa noche, que su abuela había muerto en Australia. Hace unos años atrás era ciencia ficción, 10 años atrás. Usar una red tecnológica digital satelital para comunicarse y hablar sobre muertos y fantasmas. Eso es realidad. Cuando yo en Santiago voy al Persa Bio Bio, siempre lo cuento, voy al Persa Bio Bio y me encuentro ahí stands en medio del humo de la fritanga, donde además venden sushi ahora, sushi, fritanga, entre medio de ese humo, stands donde tienen computadores abiertos con motherboards despanzurradas, revueltas en unos, al lado de calcetines, al lado de atún ecuatoriano, qué sé yo, que fue a Hong Kong y llegó de vuelta, videos piratas sobre asesinatos o supuestos videos snuff hongkoneses, atrás figuras de la Virgen de Guadalupe fluorescentes con LEDs y luces intermitentes. Ese es el mundo en que vivimos. Eso no es fantasía, eso es realidad. Y además puedes encontrar uña de gato y entre medio de los pendrives con forma de Mickey Mouse y teléfonos a lo mejor búlgaros, descontinuados de segunda mano, encuentras remedios caseros de chamanes peruanos, remedios ancestrales embotellados a lo mejor en tarros de mermelada. Eso es real. Yo iba a comprar muertos al Persa Bio Bio, que es una manera de decirlo, por supuesto, ¿no? Porque me gustaba comprar fotos de gente de principios del siglo XX. Se iba a comprar, coleccionaba muertos yo. Entonces, cuando a mí me hablan de ciencia ficción, o me hablan de literatura fantástica, o me hablan de realidad, saco la pistola. ¿De qué me estáis hablando? Si todo esto es parte de la realidad. Cuando fue el terremoto en Iquique, esa misma semana, Iquique una ciudad se movió 4 metros, en Chile las ciudades se mueven, la ciudad se movió 4 metros, una mujer cortó y cocinó en un caldero a su marido y un rayo mató 40 vacas en Osorno. Uno puede tomar esos 3 hechos y construir un cuento y decir, es un cuento realista. Esto es realismo. Entonces, lo que yo hice fue reflejar mi realidad, que incluye tecnología, que incluye haber visto en México, el año 98, a un ejecutivo con un laptop de la época, así de este ancho, las baterías duraban 15 minutos, pararse frente a un chamán huichol y ser sahumado
chamán giró alrededor de él, echándole humo de copal, para limpiarlo, porque seguramente ese ejecutivo iba a una reunión muy importante con japoneses, ¿no? Seguramente. Esa cruza tecnológica, cultural, que se vive en América Latina, es realidad, es nuestra realidad. Vi en Temuco una machi acarreando unos atados de hierba seguramente, de algún tipo, con una polera de AC/DC. Y en esa época con un Walkman, escuchando quién sabe qué. Cantantes españoles. Winken. Entonces eso también es realidad. América Latina es más raro de lo que pensamos, pero queremos pensarnos como normales, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, construimos el país al lado de 90 volcanes activos en la falla geológica más explosiva del planeta. Entonces, ¿quién pone un país aquí? Entonces, en realidad, déjenme reírme un poco. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, quería invitarte a que quizás hicieras una última conclusión, algo más que quieras decir sobre tu libro tú para cerrar, y luego pasamos a las preguntas que me imagino que la gente tiene varias. Sí, decir que en Chile, ¿por qué es importante saber de historia? Porque si supiéramos de historia, sabríamos que lo primero que nos dicen es que se sabe historia para no cometer los mismos errores, ¿cierto? Ya, les cuento que estamos cometiendo los mismos errores. Les cuento que una de las razones por las que es importante conocer historia de Chile es para no cometer estos errores que hemos estado cometiendo desde el inicio de nuestra historia. Les voy a contar algo, o por lo menos ser conscientes. Es importante ser conscientes, importantísimo. En un año, en un momento de nuestra historia, se levanta una constitución y un proyecto de gobierno igualitario. Se busca que todos los chilenos puedan alcanzar los beneficios de esta república. Un programa donde se hace énfasis en la educación, se hace énfasis en la alimentación, se hace énfasis en que debemos repartir las ganancias de algún modo de mejor manera y que todos seamos todos unidos, gobernemos de alguna manera este país. La aristocracia del país en ese momento se siente amenazada por esto, siente amenazado su poder, su dinero, su estatus social, y empieza a orquestar caos, empieza a generar un estado civil de alarma, de urgencia, agarra fuerzas militares, las trae hacia sí y aplasta este proyecto e instala un gobierno autoritario, exilia, tortura, mata gente, se impone una figura de poder aplastante que a los 4 o 5 años construye una nueva constitución. ¿Les suena todo esto que les estoy diciendo? Estoy hablando de 1828, ¿eh? Y de la Constitución de 1933, levantada unos años después, donde se consagraba el poder de la aristocracia en Chile por vía constitucional, donde incluso se consagraba que solamente la gente con cierto poder adquisitivo podía votar, y donde se instalaban leyes de amarre, ¿les suenan?, para que la Constitución no pudiera ser cambiada por quórums muy bajos. 1833. 1850, la sociedad chilena se organiza. 1851, se organiza. Aparece la Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao. Los que leyeron Martín Rivas y se acuerdan, la revolución donde participa Martín Rivas es esta. Viene un gobierno, viene una institución militarizada, aplasta esto, se instala un gobierno autoritario y exilia, tortura y mata, y vuelve todo a la normalidad, ¿no? Y al orden. Eso es súper importante en nuestro país, el orden. 40 años después, súmenle, 1850, 1891, un gobierno con un programa de gobierno que busca la igualdad, busca la educación, busca ganarse, busca recuperar para Chile los bienes, las materias primas, ¿no? El salitre, nacionalizarlo, para enfrentar de mejor manera la tremenda desigualdad que había en este país. ¿Qué ocurre? Golpe militar, guerra civil, un presidente muerto, suicidado cerca de La Moneda. ¿Les suena? 40 años después, 1930,
después de un periodo de tremenda agitación social, donde el pueblo chileno nuevamente consigue organizarse, aparece el sindicalismo, aparecen los movimientos obreros, se masacra gente en 1905 en Valparaíso, se masacra en 1903, perdón, 1905 en Antofagasta, 1919, 1921, 1907. Masacres, estamos hablando de cientos de muertos, miles de muertos en algunos casos. Todos, porque en esas épocas llegaban barcos con soldados, con infantes de marina, no llegaban las fuerzas especiales. Infantes de marina a disparar. Se presiona un proceso constituyente y asume un gobierno encargado de llevar adelante un proceso constituyente, pero las presiones políticas, sabotajes desde el interior de la propia coalición de gobierno, el lobby de empresarios, el lobby de fuerzas conservadoras consigue ir disminuyendo, les suena, ¿cierto? Disminuyendo el poder de esto hasta que termina entre cuatro paredes una asamblea constituyente diseñando una constitución espuria, nuevamente, que no responde a las necesidades, pero ya la efervescencia social había bajado. 40 años después, súmenle 40 a 1930. 1970. De nuevo el pueblo chileno consiguió organizarse, consiguió levantar un candidato, consiguió llegar, por algún misterio, en el fondo, consiguió poner a un representante de los inquilinos a manejar. Bien, mal. Podríamos estar 3 días discutiendo eso. El punto es que no les importaba si lo hacía bien y mal. No les importaba si funcionaba o no. Hace 3 años se desclasificaron documentos de la CIA y están disponibles en cualquier librería, a través del trabajo tremendo de Carlos Vaso, un escritor, un periodista chileno, donde está claro, se dice con todas sus letras, cosas que antes gente no creía, ¿no? Antes de que asumiera Allende, antes de saber si lo iba a hacer bien o mal, habían 2 planes de golpe de Estado. Alguien dice, no, pero igual la CIA, ¿cómo le creéis a la CIA? Bueno, el año pasado pasó colado las memorias de Federico Willoughby, un representante o un colaborador de primera hora del gobierno militar de Pinochet, declarando con todas sus letras en sus memorias, cuando supe que Allende iba a ganar, desde ese mismo día comencé a pensar en cómo derrocarlo. Entonces no importaba, daba lo mismo. Terminó con Hawker Hunter esa aventura de pueblo chileno, de igualdad. Si le suman 40, 2010, movimientos sociales. Nuevamente, gente en las calles pidiendo más igualdad, educación, salud en el país, en uno de los países más desiguales del planeta, con una de las educaciones más caras del planeta, con uno de los sistemas de salud peores del planeta, con un sistema de pensiones que nos asfixia y que ofrece una porquería. ¿A alguien le parece normal tener que ahorrar además? Y que la propia AFP te diga, oiga, usted ahorre, aquí le tenemos unos APB para que ahorre, porque no va a ser bueno su... Y nuevamente un proceso que está siendo torpedeado, que está siendo bien o mal, buenas o malas las reformas, algo se está queriendo hacer. Pero esa es otra discusión también. El punto es que Chile vive en una especie de Día de la Marmota, para los que vieron la película, o de mito de Sísifo, para hacerlo un poco más. Es decir, un proceso que se repite, y se repite, y se repite. Por eso es bueno saber de historia, para saber que no es la primera vez que se han cometido errores, que nos han pasado gato por liebre, y que nos hace ver qué queremos y qué no queremos del futuro. Eso. Un aplauso. Pero si quieres, ubícate por aquí para que pueda responder alguna vez. Muy bien. Entonces ahora damos un espacio que por supuesto es uno de los más importantes en este minuto, escuchar a Jorge y poder conversar con él. Así que invitamos a cualquiera de los que están aquí en el público a que pueda levantar su mano y hacer una pregunta. Primero acá.
Hola Jorge, Hola. Primero que nada felicitarte por tu libro. La verdad que me interesó mucho cuando te vi en el canal nacional, en el Buenos Días a Todos específicamente, viendo todos estos temas de Arturo Prat, del tema de incluso de la fecha que celebramos nosotros la independencia de Chile. Sí, claro. Pero mira, yo hace poco me retiré de la Armada y me interesó el tema de Arturo Prat, de ser periodista. Lo que tú hablabas recién, de que claro, la Armada lo ve como un gran héroe católico y todo el tema. Yo quiero saber, y bueno, y me pregunté desde el mismo momento cuando te vi en la tele, ¿qué pasa con la historia de Chile ahora? ¿Qué pasa con, por ejemplo, yo traje a mi niña, qué pasa en el colegio con tu libro de aquí para adelante? O sea, aquí todos nosotros que estamos acá escuchándote, en nuestra mente va a quedar que la historia no es como la contaron antiguamente. Exacto. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con ellos de aquí para adelante? ¿Tu libro va a hacer efecto en los colegios, en la enseñanza educacional? ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Primero, decir que no tengo ningún ánimo de cambiar una cosa por otra. La historia es un punto de vista. Y la mejor manera de decirlo es que si hubo 200 personas en el combate naval de Iquique, hay 200 puntos de vista sobre lo que ocurrió en el combate naval de Iquique. Si hay 200 historiadores en este país, van a haber 200 puntos de vista. Lo importante es que conozcamos varios, muchos, ojalá todos de esos puntos de vista. Que va a haber siempre una idea oficial sobre qué es la historia de Chile. Lo que es importante para todos, y esto en todos los ámbitos, es que nunca nos quedemos con lo que nos dicen. Nunca nos quedemos. De hecho, no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Ojalá busquen. Cuando yo tuve que escribir sobre el golpe militar, yo no leí solamente a Gabriel Salazar y a la Patricia Verdugo. Leí el día decisivo de Pinochet. Leí las memorias de Jarpa. Para hacerla corta, hay un ejemplo muy estúpido, con tu permiso, que uso para explicar esto. Si utilizáramos un solo punto de vista, uno diría, sí, tengo un caballo aquí al frente, ¿no? Ahí hay un caballo y yo diría, sí, el caballo es un animal precioso que tiene una cabeza alargada, una melena muy linda y tiene 2 patas. Porque estoy utilizando un solo punto de vista. Si uso 2, va a venir un tipo por el costado y va a decir, sí, pero tú estás equivocado, porque sí, tiene 2 patas, pero una adelante y otra atrás. No, está claro, ¿no? Hay que tener múltiples puntos de vista para tener más o menos la visión, para tener la visión general. Yo lo que estoy buscando es con este, de verdad lo digo de corazón, humilde aporte, es abrir la discusión y entender que lo que yo estoy buscando es tirar nuevas piezas de rompecabezas a la mesa para poder armar este paisaje y entenderlo, porque si nos quedamos solamente con esos 4 o 5, lo que vamos a tener es una historia muerta, un solo punto de vista, y vamos a seguir jurando que los caballos tienen 2 patas. Eso. Otra pregunta por acá. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, felicitar tu exposición y me gustaría saber de todos los gobernantes que han existido, ¿cuál rescatarías tú? Y si acaso lo hay también. Y por otro lado, alguna historia, ¿cierto?, que significa parte de lo que es Chile y alguna ciudad que pueda representar el todo. Sí, yo creo que el mejor presidente de nuestra historia es Pedro Aguirre Cerda. Creo que él encarna lo que nos gustaría. Chile pasó de un periodo muy terrible, de mucho espanto en las primeras 3 décadas del siglo XX. En esas décadas, que se llaman las décadas perdidas, porque Chile tuvo una riqueza, tuvo una mina de oro en el Salitre. Y esa mina de oro, los que las administraban, los dueños, las utilizaron en construirse palacios, en vivir 6 meses, 1 año, 10 años completos, no sé, en Europa, en hoteles, en el Waldorf Astoria, pagando todos los días, día a día, las habitaciones. Se derrochó y no quedó industria, no quedó desarrollo, no quedó prácticamente nada de una de las riquezas más importantes de la época. Fines del siglo, después que del triunfo de la Guerra del Pacífico, durante esos 20 años posteriores a la guerra y los primeros 20 del siglo XX no se aprovechó nada.
todo quedó convertido en lujo y opulencia de una clase muy pequeña. Y el resto del país tenía en esos años de opulencia el peor índice de mortalidad infantil del mundo. Y grupos sociales, por supuesto los más pobres, con índices de mortalidad o con expectativas de vida de 30 años. En Chile, un joven de clase baja tenía la expectativa de vida de 30 años. Eso hoy día es impensable. Impensable para indígenas perdidos en islas de la Polinesia. Y así estaba Chile. Cuando Pedro Aguirre Cerda toma, en la década del 30, él se impone, primero, el tema de Corfo, ¿no? Industrializar el país, convertirlo en una potencia industrial, dejar de lado la agricultura, ¿no? O no dejarla de lado, pero sí potenciar la industria. También se impone educar a la gente, porque sabe que la educación es lo que construye no solamente ese deseo chileno de que mi hijo estudie para que sea alguien más, ¿no? Ese deseo chileno de corazón de que mi hijo estudie para que sea mejor que yo, sino entender que con educación criamos ciudadanos conscientes que son capaces de fiscalizar y tenerle una pistola aquí a la clase política, que es súper importante hacerlo. La fiscalización debe ser primero ciudadana antes que cualquier otra. Entonces él lo tenía súper claro. Desgraciadamente, así como nos pasa a los chilenos siempre, con todos nuestros proyectos, con todos nuestros sueños que de alguna manera son cortados antes de tiempo, Pedro Aguirre Cerda muere antes de finalizar su mandato. Yo creo que él encarna además la tolerancia. Una de las campañas, porque él fue el primer presidente radical, y los radicales eran de alguna manera de izquierda en esa época. Y las campañas de que poco menos que, como ocurrió en España efectivamente, iban a quemar conventos, iban a matar sacerdotes, que se iban a hacer unas racias terribles, no ocurrió nunca. Él era un ejemplo de tolerancia con el pensamiento diverso, un ejemplo de visión de futuro, un tremendo gobernante, bueno para el copete, pero una tremenda persona. Y él era hijo además de la educación fiscal. Pedro Aguirre Cerda era hijo de una viuda de los Andes que estudió gratis por el Estado. El Estado es uno de los grandes personajes, uno de los grandes presidentes de nuestra historia, y él es hijo de la educación fiscal, de una educación fiscal que no tenía nada que envidiarle a la educación privada. El Estado le pagó, porque él estudió para profesor, el Estado le pagó una beca en Francia, el Estado le pagó su carrera, su estadía en Francia, y después el Estado le pagó sus años para terminar convertido en abogado. Sin eso, no habríamos tenido a Pedro Aguirre Cerda. Sin esa forma que había en Chile. Él inaugura lo que yo creo, lo que me parece, es el Chile que todos tenemos en el corazón, que es el Chile republicano, entre los años fines de los 30 y fines de los 50, principios de los 60. Un Chile templado, tranquilo, diverso, dialogante, progresista, de futuro, donde se construyeron grandes obras, se pensó en la educación, se pensó en la salud, se pensó en los grandes hospitales. Chile está plagado de una forma de arquitectura en los colegios que es reconocible hasta el día de hoy. Los hospitales, yo estudié arquitectura, yo puedo reconocerla. Y la cantidad de obras que hay a lo largo de todo el país indica la magnitud de los avances en esa época. Yo creo que él, Pedro Aguirre Cerda. Eso. Hola. Hola. Gracias por venir a San Antonio, por Encantado. compartir con nosotros. Gracias al Centro Cultural, ¿eh? Ellos me invitaron. Sí, Bien, gracias bien. a ellos. Sabes que yo te estuve viendo en alguna entrevista y quiero repetir una frase que tú repetiste, no sé de quién es, probablemente se repite muchas veces en la historia, que la historia la escriben los vencedores. Entonces, en ese contexto y como desarmando un poco la historia que hoy día han escrito los vencedores, de acuerdo a lo que tú has revisado y también escuché tu opinión en esta entrevista, a tu juicio, ¿cuál sería el héroe más destacable en Chile
haciendo una comparación específicamente entre O'Higgins y Arturo Prat. O sea, observamos todos que en tu libro, en la portada está Arturo Prat. ¿Eso tiene una relación directa con tu opinión? A ver, yo no creo que Bernardo O'Higgins haya sido un tarao, para nada. Pero sí creo que está inflado, de nuevo, por intereses, ¿no? Bernardo O'Higgins era un bravo, era un tipo que entregó su plata y su hacienda por la causa de la independencia. Él era un emancipador. Este gallo estuvo a punto de morir muchas veces, ¿no?, en nombre de la independencia de este país. Entonces, en ese sentido, no solo es valorable, es una tremendísima cosa. Lo que pasa es que no era muy pillo militarmente ni políticamente. Él no ganó ninguna batalla que haya peleado, que haya dirigido. Se mandó unos par de errores que nos podrían haber costado la independencia, así de simple, la independencia. Y después instaló un gobierno dictatorial que terminó con la sublevación. Se lo estaba haciendo tan mal que desde Concepción sale el ejército del sur, porque en esa época Chile tenía dos ejércitos, ¿no? El ejército de Santiago y el ejército del sur. En esa época comandado por Ramón Freire. Y se instala afuera de Santiago por esta mala conducción del país. Además, ellos habían dejado, el país había quedado en bancarrota después de la independencia, pero no solamente por la guerra misma, sino que porque financiamos la Escuadra Libertadora al Perú. Y esa escuadra se financió porque San Martín, como lo dije una vez, el verdadero libertador de Chile, aunque nos duela, argentino, no es que estuviera interesado en la libertad de Chile o en la independencia de Chile. Él quería llegar al corazón del imperio español, que era Lima. Y para eso necesitaba un puerto en el Pacífico. Y el puerto más cercano que había, el único viable en realidad, era Valparaíso. La independencia de Chile es simplemente porque San Martín necesitaba un puerto desde donde enviar la escuadra al Perú. Y esa escuadra la financió Chile y quedó en la bancarrota. Liberaron el Perú, muchas gracias, y O'Higgins se quedó con el tete. No lo administró bien, fue un dictador bastante duro, y como te digo, terminó sublevándose el país, y en un momento Freire se instala con su ejército fuera de Santiago diciéndole: Bernardo, por favor, fuera. Y el ejército de Santiago, que estaba al mando de Bernardo O'Higgins, no le hizo caso. Y O'Higgins se quedó sin piso. Y tuvo que agarrar todas sus cositas y partir al Perú. Nos lo pintan en la historia como: ¡oh, sí, aquí está mi pecho! Y no, lo echaron de una patada en el traste, por inútil. ¿Ah? De alguna manera él hizo algunas cosas feas, ¿no? De alguna manera él cometió errores también. Uno de sus peores errores, creo yo, fue haber avalado, respaldado la muerte de Manuel Rodríguez y de los hermanos Carrera. Porque lo que tampoco te enseñan en historia es que en Chile habían dos vertientes independentistas, no una sola. Una era la carrerista, que peleaba por un Estado soberano, por un Chile, la independencia de Chile. Y la de San Martín y la logia Lautaro, que era una logia de corte masónico conspiracionista, que no es Dan Brown, es cierto, que luchaba por una América Latina integrada, ¿no? Que incluso eventualmente San Martín hasta soñó con la idea de una monarquía latinoamericana, en una carta muy precisa. Entonces, claro, Bernardo O'Higgins es bastante menos de lo que te presentan. Arturo Prat es un tremendo héroe, es un tipo increíble. Mucha gente no conoce la cantidad de méritos que tiene, no solamente haber saltado el abordaje. Hay una cantidad de méritos tremenda, un tremendo personaje, y es uno de mis personajes de la historia favoritos. Y otro personaje de la historia chilena, porque si tú te fijas y hablas de héroes y mencionamos a dos militares. Otra cosa, yo no es que tenga nada contra los militares, lo que me pasa es que hay cuestiones malas que han hecho que me interesa que se admitan nomás, ¿no? Sí, por supuesto que están ahí, por supuesto que pelearon por defendernos, por supuesto que salen en defensa nuestra, por supuesto muchas cosas que tienen todo el honor del mundo. Pero se han mandado unas enormes cagadas y tienen que admitirlo. Si eso es todo lo que uno pide. ¿Eh? Cuando alguien se manda una cagada, que diga: sorry, yo me mandé esto, ¿sabéis qué? Nunca más. Como dijo Cheire, nunca más. Eso es todo.
¿Qué otro personaje me interesa? Siempre hablamos de militares. Ellos se preparan para la guerra. Ellos se preparan para tomar un arma. Ellos se preparan para morir. A ellos de alguna manera uno podría decir, ¿saben qué? En realidad les pagan por eso. Les pagan para estar preparados para enfrentar, cosa que no ha ocurrido en los últimos cientos y tantos años, ¿no? O sea, no. Pero hay un personaje en nuestra historia que por defender los valores de nuestra democracia, por defender el cargo, siendo un anciano, tomó un fusil, se puso un casco y desde la moneda defendió a tiros la democracia. Eso para mí tiene quizás más méritos incluso. Ajeno si lo estuvo haciendo bien, mal, de nuevo, pero lo podemos discutir 3 horas. Hubo un doctor, era un médico, anciano. ¿Cuántos de aquí haríamos eso? Agarrar un fusil, a tiro, volaban, lo bombardearon. Jets, rockets, explosiones que volaron paredes completas. Y el tipo estaba ahí, con un fusil, y no se rindió. Eso es un héroe. Ajeno a un montón de consideraciones, es un héroe. Yo creo que por ahí están. Jorge, hola. Hola. Ya tuvimos la oportunidad de conversar y bueno, ya se ha adelantado que viene la segunda parte del libro. Sí. Y por ahí me adelantaste que podría haber una tercera incluso. Hubo, antes de que se supiera un poco públicamente esta instancia de generar otra segunda parte del libro, algunas presiones a partir de todo este revuelo que se ha generado y de estas historias que se cuentan de grandes próceres para que esto no se editara. ¿O ha habido instituciones que, por ejemplo, hayan puesto algún reclamo formal producto de la edición de este libro? Y por otro lado, ¿llegaste a dilucidar o a concluir cómo alguien, después de leer la historia y conocer detalles que, por ejemplo, vemos en el Cristo de Mayo, cómo a alguien se le puede ocurrir generar o fundar una ciudad o un país donde está ubicado como es Chile? A ver, hay gente que se ha molestado, hay gente que le ha parecido bien, me han mandado amenazas de muerte por Facebook, pero no hay que darle importancia, las redes sociales dan para todo. Me han llegado algunos reclamos de algunos personajes, me reclamó una supuesta nieta de alguno de los próceres, un vicealmirante me fue a encarar a una firma por injuriar al héroe. Son expresiones de intolerancia, ¿no? Son expresiones de intolerancia, sí. Tenemos que acostumbrarnos a que no hay nada puro. Y eso no es malo. No hay visiones únicas. La tolerancia, la diversidad, el acoger las diferencias, es lo que nos va a impulsar para adelante. Tomar trincheras, ya que hablamos de historia, todo el mundo sabe lo que pasó en la Primera Guerra Mundial por tomar trincheras. No se avanzaba 1 metro y morían miles. Esto tiene que ver con aceptar la diversidad, el diálogo, conversar y avanzar juntos. Y Chile no es homogéneo. Chile tiene ese sueño de un país homogéneo, de norte a sur, donde todos somos parecidos, ¿no? Más o menos morenitos, pero todos más o menos parecidos, ¿no? Ni tan oscuritos, ni tan blanquitos. La verdad es que no, la verdad es que hay una diversidad tremenda. Chile es plurinacional, Chile tiene distintos idiomas, Chile tiene distintas culturas, Chile tiene diversas formas de encarar todo, su historia, su sexualidad, y están ahí. Si quieres, puedes negarlas, pero van a seguir ahí. Entonces mejor aceptémoslas y compartámoslas. Yo creo que las demostraciones de intolerancia han sido las menos. Yo estoy feliz. Yo creo que este país es mucho mejor de lo que todos creemos. Estamos muy metidos en que esto está a la escoba, en que está terrible todo, y que es un espanto, y que es una olla de grillos, y es un barro horrible. No estamos metidos en un pantano. No estamos metidos en un pantano. Nos quieren hacer creer que estamos metidos en un pantano atroz, y les estamos comprando, porque eso les sirve a cierto grupo. Que nos sintamos metidos en un caos y en el pantano y que esto no da para más. Eso les sirve a algunos. ¿Por qué? Porque la gran respuesta histórica para eso
es la imposición del orden, ¿no? Históricamente en Chile. Incluso se genera caos para tener la excusa de aplastarlo e instalar el orden. Cuando los cambios se producen con movimiento. Y quedan escobas de repente, y nos arreglamos y las amarramos un poquitito, pero los cambios tienen que ver con, el avanzar tiene que ver con quebrar huevos, ¿no? Romper platos y a veces, y eso. Pero en Chile, cualquier persona que venga del extranjero, lee Chile y dice, pero si esto está más tranquilo que una taza de leche. ¿De qué me estáis hablando? Sí, hay problemas, pero no es el apocalipsis, como te lo quieran vender. Eso. Hola, buenas noches. Quería consultar, mira, primero una aclaración. Cuando hablaste de los gobiernos radicales, creo que dijiste que eran principalmente de izquierda. No, o sea, pero te hago la una aclaración. forma de verlo. Porque Gabriel González Videla te diría, yo soy un radical de izquierda, pero sin embargo creo la ley maldita. Sí, o Ríos te diría gobernar es producir y también crea... Pero tú estás de acuerdo conmigo en que Pedro Aguirre Cerda y su radicalismo tenía más que ver con la izquierda de este país que con la derecha de este país? No. Ya, creo que... discrepamos entonces. Sí, creo que él buscaba, o sea, estoy totalmente de acuerdo que trató de implementar y educar al pueblo, eso es muy importante. Pero tanto de izquierda no lo veo. Pero lo otro, te hago una pregunta... Bueno, en Chile siempre pasa que siempre, hay una cosa que detesto y no tiene que ver porque no hemos hablado, esto a raíz de otras cosas. Siempre estamos peleando por quién la tiene más roja, weón. Y esa cuestión nos tiene como nos tiene, weón. Pero dale. Esa dualidad, sí, en verdad, no llega a ningún lado. Lo otro, realmente estos grandes húsares, o como quieras llamarle, ¿son realmente esos héroes que se muestran? ¿O son nada más personas que buscaban defender intereses propios? Buscaban una independencia porque ya no les convenía ser parte de una corona, ya no les convenía ser parte de este imperio que al final estaba causando baja económica, o sea, ya no era rentable como lo fue en su minuto. O sea, yo veo la historia ya de estos grandes húsares, a estos grandes héroes que Claudio Gay, si no me equivoco, los sube a esta estatua después de que Diego Portales le dice que escriba la historia. No son más que personas que querían tener más plata y solamente buscaban intereses propios. Y yo te pregunto algo, ¿tú crees que Salvador Allende disparando en La Moneda, por ejemplo, estaba pensando en sus intereses propios? ¿No era un héroe? Yo lo veo de esta manera. Mucho mejor morir con las botas puestas a sacármela en último o bajarme del barco antes de que se hunda. Porque todos me van a recordar como el héroe o el gran personaje que murió por su ideal. ¿Tú crees que él se pegó un tiro en la cabeza por vanidad? Yo creo que él... Por vanidad, no, piénsala, piénsala un segundo. No, pero es que él se dio cuenta en su momento que... No, está bien, sí, está se dio bien. cuenta, o sea, yo lo veo así, que era mucho mejor, porque era mucho mejor tener un abanderado o una persona... A ver, el pueblo, ¿por qué no iba a seguir luchando? ¿Por qué se sigue recordando como se recuerda? Fue porque él tomó esa decisión en el último minuto, ¿o no? Estamos hablando de su vida. Imagínate tu No, pero vida. estamos hablando de Sí. ese punto. ¿Tú o sea, te ese pegarías hecho un puntual. tiro por vanidad? A lo mejor muchos dirían que es por el honor, orgullo. Yo creo que hay héroes que dieron su vida por el país, yo creo. No soy tan nihilista como para pensar que siempre esto se trata de intereses personales o intereses económicos. Yo creo y veo y conozco gente que está haciendo hoy día y antes, y hace años atrás, cosas que ponen en riesgo su vida y su integridad y no han sacado ni uno. Yo fui un tirapiedra durante los 80 y te juro que vi un montón de gente arriesgando su vida, héroes de verdad, próceres, peleando no por ni un peso, y hoy día siguen sin ni un peso. Y me consta también que no habían intereses mezclados ahí. Y para atrás en la historia, seguramente también hay de todo. Yo sé, me consta, o sea, por los libros, tampoco me consta, ¿no? Pero por los libros, por todos los documentos, por ejemplo, Bernardo Higgins, era un gallo que se involucró, el mismo Manuel Rodríguez, tipos involucrados de verdad, perdieron mucha plata, en el caso de Manuel Rodríguez perdió su vida, en el caso de José Miguel Carrera, se metió en unos tetes, sí, yo estoy de acuerdo, José Miguel Carrera igual era un niñito rico jugando a la revolución, todo lo que queráis, pero el tipo perdió su hacienda, su vida, su nobleza, su familia completa,
Él se involucró en unos préstamos con Estados Unidos, recorrió América, se enfrentó peleando desde Buenos Aires para llegar a la cordillera, cruzar, para liberar. Viejo, no sacó ni uno, perdió todo. Manuel Rodríguez perdió todo, incluso su vida. Bernardo Higgins perdió todo, terminó exiliado en Perú con 2-3 metros de hacienda, sin riqueza. Es cierto que intereses y desgraciados hay en todos lados, pero pensar que todos los próceres se movían por intereses espurios, yo creo que es un poquito mucho. Pero lo podemos discutir otro día, yo creo. Así que... Patricio, muchas gracias por la pregunta y para todo el público. Esta es la idea también de esta conversación, que se genere en estos espacios. Así que les pedimos que también demos ese espacio, ¿ya? Y no tratemos de cortarlo en ningún caso. Al contrario, estos justamente son los momentos que enriquecen el diálogo y la conversación. No, y de nuevo, son puntos de vista. Y el punto de vista mío no es más válido. Estoy aquí arriba nomás. Acá. Habían primero una y luego acá. Hola, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí en esta oportunidad. Muy entretenidísimo tu relato. Te felicito por eso. Gracias. Y yo quiero volver un poco al principio de tu relato, cuando te referiste a la novela histórica. Concuerdo absolutamente contigo que la novela histórica, para mí, es la mejor forma de entender, es la forma más entretenida, por así decirlo, de aprender historia. Entre paréntesis, quiero contar que hace poco tiempo leí un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Para mí fue una impresionante novela histórica. Y mi pregunta va a: ¿cuál es la fuente? ¿Cómo se arma este relato que tiene más allá de hechos históricos tradicionales, de cómo nosotros aprendemos la historia en el colegio, de datos duros, de esa ciencia que tú hablabas al principio? Todo este condimento, por así decirlo, toda esta cosa rica que da este relato entretenido, ¿cómo se arma? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo se sabe? Porque para cosas tan... No creo que haya mucho texto escrito que diga que, no sé, pues a este le gustaba un poco el copete, o no sé de dónde sale un poco, cómo llegas tú a saber que Arturo Prat tenía este lado ocultista, eso. ¿Cómo se hace? Con tu permiso voy a hacer algo primero. No, y acá también, un baradí grande. Después me van a acusar de narcisista. La verdad es que los datos están ahí. Ahora hablábamos acá un poquito antes que los libros de historia son bastante profusos en datos. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan resúmenes de los resúmenes de los resúmenes. Y también, o sea, por ejemplo, cuando yo hablo en este libro, al final, de que falta enseñar la historia de los trabajadores, la historia de los obreros, la historia de la infantería de las Fuerzas Armadas, la historia de la gente común como nosotros. Me refiero, no estoy diciendo que no haya sido investigada, al contrario, todo lo que yo rescato existe. Hay historiadores de hace 40 años que están tratando de meter este tema. El problema es el vehículo. El problema es que el Estado no se está ocupando de eso a través de los planes de estudio y tampoco han habido escritores con vocación popular para difundir, para divulgar esto, ¿no? Pero los datos están ahí. Ahora en particular, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que comentaba al principio. Yo soy interesado en la historia desde cabro chico. Entonces, por acumulación, por persistir en la historia, me he ido topando con datos, ¿no? Y cuando me pidieron escribir este libro me di cuenta que tenía en la cabeza un montón de datos, ¿no? y de formas de ver momentos de nuestra historia. Por ejemplo, el caso de Arturo Prat, estudiando sobre espiritismo, descubrí que dos personajes de Valparaíso
fueron muy importantes en la introducción del espiritismo en Chile. Eduardo de la Barra, el Liceo Eduardo de la Barra, ¿no? Emblemático de Valparaíso, fue un espiritista. Y Jacinto Chacón. Y yo leí eso y, espera. Jacinto Chacón era el tío de Prat. Y dije, ¿y qué habría pasado? Sí, a ver, y empiezo a investigar. Y me encuentro con las publicaciones que hacía Jacinto Chacón, que me derivaron en el fondo tirar el cordelito. Y llegué al momento donde descubrí efectivamente que Arturo Prat tenía participación, que pertenecía a grupos de espiritismo y se practicaban sesiones con amigos, con el mismo Jacinto Chacón, con la señora Orrego, que era la esposa, y llegar a datos tan concretos como que Carmela Carvajal era aprendiz de medium de Rosario Orrego, ¿no? La esposa de Jacinto Chacón. Entonces, la información está ahí. Hay que insistir, persistir y tirar de los hilitos, ¿no? Y hay otras que han estado siempre ahí, pero que no les prestamos atención nada más. Y hay otras que son descabelladas, como la Internet de Allende, que es un descubrimiento insólito que me llegó desde el MIT, ¿no? El Instituto de Tecnología de Massachusetts, con Eden Medina, que me pregunta si sé algo sobre la Internet de Allende. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, por supuesto, Stafford Beer, ¿no tienes idea? No. Y empiezo a investigar y descubro que hubo un proyecto para construir una red de telecomunicaciones en Chile en 1972 a cargo de Fernando Flores, diseñada por este gurú de la cibernética, Stafford Beer, adelantado 20 años a los sistemas de gobierno cibernético y de redes de telecomunicaciones en la historia. Chile podría haber sido un Camelot, o sea, un Silicon Valley, ¿no? Un Camelot de la informática, y se perdió al último minuto, ¿no? Chile tiene ese como síndrome del palo de Pinilla. Bueno. Acá otra pregunta más. Hola, quisiera saber un poquito acerca del rol de las mujeres en la historia de Chile. Es bien curioso que aquí me van a tirar palos, piedras y todo, pero el voto femenino fue impulsado por los conservadores en Chile, no por las fuerzas progresistas, desgraciadamente, porque el voto femenino era más conservador. Entonces iban a incorporar números a sus arcas. El rol de la mujer en Chile es tremendo en el siglo XX, y un rol más importante que la notoriedad pública, o el hecho de que finalmente nuestro primer premio Nobel es mujer, o de la señora Cafarena, o de la señora Holzapfel, o de quien sea. A mí me interesa otro rol femenino más allá de los nombres propios, y es que la mujer en Chile y la madre chilena tiene unas características bien particulares. Se podría llamar que es el reservorio moral del país. Yo recuerdo perfectamente en dictadura que en las poblaciones las señoras eran. Las señoras, esas señoras, ¿no? En poblaciones se armaban grupos de defensa. Alguien tocaba un silbato y salían las señoras con las escobas, con palos a defender o a cuidar. Esta idea chilena del guacho, que es tan potente, es porque el hombre chileno es patiperro. El hombre chileno se iba. El hombre chileno no siempre mantenía el hogar. Y era lo más normal del mundo. La familia de abuela, mamá, hijo. Yo fui criado en una casa de abuela, mamá, hijo. Mi papá se fue a trabajar a Italia cuando yo tenía 12 años. Entonces me interesa más que los nombres propios o tal o cual prócer femenina, esa función de base, ese suelo. Literalmente en Chile existe una Pachamama, existe ese suelo, esa roca sobre la que se funda este país está hecha de señoras, esas señoras potentes, inclaudicables, intransables, incorruptibles, que estaban a sangre y fuego con sus hijos. Ese para mí es el rol más importante. Muchas gracias. ¿Había una pregunta más por aquí en medio? ¿Usted? Y la última por allá, porque ya por tiempo también tenemos que ir terminando. Aquí me va a llegar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Mansor. Le escuché decir que no era político y me agradé, gracias a Dios. No, yo no dije que no era político. No, dije no que lo dijo. cuando hablaba de política, Sí. no era... Yo soy muy político. Sí, me di cuenta. Bueno, yo no conocía su libro, voy a tratar de leerlo y disfrutarlo, aunque puede que por ahí
el sesgo que yo tengo sea distinto al suyo, pero No en se honor llama- a la... No es sesgo, es punto de vista. y en no hay honor a la problema. diversidad, lo voy a tratar de disfrutar. Y lo felicito porque concuerdo plenamente con los puntos de vista suyos sobre los padres de la patria y los personajes que usted mencionó. Me parece muy acertado los juicios que usted ha emitido. Le quisiera escuchar su opinión sobre lo siguiente. La guerra civil del 1891 fue una de las guerras más sangrientas de nuestro país. Sí, claro. La cantidad de muertos, víctimas fatales fue muy superior a la que nuestro país había tenido en las guerras anteriores. Sin duda. Y las batallas fueron muy sangrientas, la de Placilla, En particular. terminaba también en descuartizamiento de los vencidos. Exacto. Tal como 500 años antes nuestros mapuches también descuartizaban a los españoles que vencían. Sí, claro. Bueno, fue una guerra muy sanguinaria. Cuando esta guerra terminó, cuando ocurrió esta revolución, muchos oficiales del ejército, muchos de ellos estaban acostumbrados a respetar el poder civilmente constituido, por lo tanto, muchas fuerzas del ejército permanecieron leales al presidente Balmaceda y otras fuerzas que no necesariamente tenían una doctrina política distinta, pero por razones de autoridad, sencillamente porque el general o el coronel a cargo les ordenaba, se pasaron a las fuerzas revolucionarias, o sea, a las fuerzas rebeldes, perdón, y por lo tanto muchos oficiales de la noche a la mañana que habían luchado al lado de sus compañeros de armas, encontraron que se tuvieron que batir a muerte contra ellos al día siguiente simplemente por designios de la historia. Exacto. Cuando pasaron después 3 o 4 años, los oficiales del bando perdedor fueron perseguidos, tuvieron que esconderse, qué sé yo, pero alrededor de 4 años después se dictó una ley de amnistía que los dejó absolutamente en libertad y en igualdad de condiciones en la civilidad con sus demás compatriotas. Posteriormente, no sé en qué año, pero creo que muy luego, le fueron devueltos sus pensiones, le fueron devueltos sus grados y el país conoció una acción de amnistía que por supuesto hoy día nos llama la atención. 110 años más tarde, 110 años de progreso, de cultura, de tolerancia, de solidaridad, etc. Y a 40 años, o sea, un plazo 10 veces mayor del que yo le estoy relatando, tenemos que aprender mucho de cómo esa gente resolvió sus problemas respecto a la amnistía. Quisiera sobre eso, si es posible, escucharle algún comentario. Sí. Muchas gracias. El comentario que tengo es que en el caso de la Revolución de 1891 hubo un encuentro entre Fuerzas Armadas. A diferencia de 1973, donde las Fuerzas Armadas, teniendo claro que no podían repetir el error de haberse enfrentado entre ellas mismas, se pusieron de acuerdo para dar un golpe conjunto, a pesar de que Merino no tenía ningún miedo porque era admirador de Franco y no tenía ningún problema en enfrentar solo el tema, incluso llegó a decirlo en algún momento. Pero yo creo que la diferencia está un poco ahí, en que a diferencia de 1891, donde se enfrentaron Fuerzas Armadas en relativa igualdad de condiciones, fue relativamente justo el enfrentamiento, fue relativamente honorable. Yo creo que con lo que pasó con posterioridad a 1973, estamos hablando de Fuerzas Armadas en propiedad, en forma, enfrentándose a civiles, en la mayor parte de los casos, desarmados. Ahí podemos tener discrepancias también al respecto sobre qué tan desarmados estaban y qué tan relevantes o qué tan riesgo real eran esos grupos armados que existían para la estabilidad del país. Pero creo que la principal diferencia está ahí. Yo más que igualar el caso de 1973 al caso de 1891, yo tiendo a igualarlo con lo que ocurrió en 1940 en Alemania, que es una fuerza armada enfrentándose o tomando acciones contra civiles desarmados. Y cuando, no es su caso por supuesto, pero cuando a mí me han preguntado por qué no dan vuelta a la página y por qué no se olvidan ya de este nivel de odiosidad, yo les digo, vaya a una sinagoga y plantee por qué no dan vuelta a la página a ver qué es lo que le responden. Yo tengo la impresión que es completamente distinto. Y también una de las cosas que mueve es quizás, creo yo, el nivel de indolencia que durante muchos años mostró las Fuerzas Armadas de Chile. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Chile perdieron la oportunidad de ser Fuerzas Armadas de todos. Yo repito, no tengo ningún problema con el concepto de Fuerzas Armadas, a diferencia de otras personas, incluso amigos míos. No tengo ningún problema. El problema lo tengo cuando
se enfrentan a trabajadores desarmados, cuando se enfrentan a chilenos desarmados, cuando se enfrentan a sus propios hermanos en desigualdad de condiciones, se imponen y después ni siquiera tienen la cara de pedir disculpas. Ahí es donde me problema. Por eso pienso que son, y esta es solo mi opinión, que son situaciones distintas, creo. Así. Y la última pregunta por acá. Buenas noches, Jorge. Mi nombre es Cristian Álvarez, soy profesor de historia. Hola. Soy sincero, no he leído tu libro, ya, así que no voy a entrar a como engrupir sobre lo que has escrito, pero sí he escuchado en televisión, en radio, la buena crítica hacia tu lectura, o sea, hacia tu relato. Mira, como profesor, día a día tenemos el desafío de encantar a las nuevas generaciones con la historia, ¿ya? A los chicos, no sé si por las redes sociales y por todo el tema que hay de las fuentes externas, tienen quizás muchos otros intereses, ¿ya? Y esta generación del no estoy ni ahí, que nació en los 90 con el Chino Río, se va reproduciendo década a década. Entonces, día a día los profesores tenemos un desafío de cómo incentivar a los chicos de que no estudien solamente para el CIMSE, para la PSU, porque obviamente en la pregunta PSU no te va a aparecer la emoción de Arturo Prat cuando salta al barco, ¿ya? Solamente te aparecen datos positivos, datos estadísticos. Exacto. Y bueno, podría estar dando la lata harto rato, pero lo que te quería más o menos comentar o decir es que no pierdas la intención de seguir abriendo una oportunidad, porque a los chicos les gusta esto, les gusta como, así tal como te criticaron la farándula, como se dice, les gusta este dato freak, les gusta este dato anecdótico, y yo encuentro que tal como tú planteas de que esta información se encuentra presente, tú vas a cualquier biblioteca o consultas por internet, un catálogo, vas a encontrar todo esto, pero es la forma la que llama la atención, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, ahora yo utilizo cómics, incluso cómics de historia de Chile, para que los chicos vean o estudien o se interesen por aprender algo. Y no sé, hubo una pregunta que te preguntaban sobre las presiones que ha recibido. Yo creo que este país, durante todos los 2 siglos que lleva de Estado, siempre ha tenido presiones. Hablamos de los héroes. Todo país necesita urgentemente héroes, bueno o malo, pero necesita héroes para diferenciarse de las otras naciones, desde el siglo XIX, con Portal, O'Higgins, no sé, Carrera, Rodríguez, todos son héroes porque toda comunidad necesita para valerse a sí misma un héroe que lo identifique. Desde un equipo de barrio, ya pasando por la junta de vecinos, necesita un héroe. Entonces, para terminar, me gustaría que no solamente tú, sino que otras personas más, otros profesionales, no solamente historiadores, se interesaran ya por descubrir un nuevo camino para que la gente común y corriente, ya que no somos academicistas, sino que gente normal, se interese en la historia, porque lamentablemente, tal como dices tú, y lo decían los griegos, la historia es cíclica. Yo cuando estoy pasando historia contemporánea de Chile, vemos que esto pasó hace 100, 200, 300, 400, 500 años. Exacto. Y lamentablemente va a seguir ocurriendo. Exacto. Entonces intentos como estos son positivos y te felicito. Ya. Gracias. Yo quiero decir que un poco lo que busqué en un momento con este libro es pasar liebre por gato, ¿no? Al revés. Y por eso que puede sonar a un anecdotario, pero hay una intención de ampliarse detrás. Si hablo de los corazones de los soldados de la Concepción, que me merecen todo mi respeto, también hay una intención de mostrar el panorama general de la ocupación del Perú. Si quiero hablar de, como les decía, de Prat, mi intención es hablar del caso de este marino que saltó junto con Prat y que se cayó al agua. Mi intención fue mostrar la verdadera magnitud de lo que vivieron los soldados, los marinos y los soldados, porque no todo el mundo sabe que gran parte de los integrantes de la tripulación de la Esmeralda eran soldados del ejército, ¿no? Incluso había niños. La magnitud del horror que tuvieron que vivir esos chilenos y la magnitud de su valentía para quedarse ahí y pelear hasta el final cuando estaban al lado de pedazos de sus compañeros muertos. No muertos, pedazos de sus compañeros. Entonces mi interés es, a través de estos datos,
que pueden sonar freaks, como tú dices, bajar a una mayor comprensión de momentos o paños históricos amplios de nuestra historia. Una cosa a decir para cerrar. Esto no fue buscado, esto es de ustedes. Si fuera yo el factor, y con toda humildad lo digo de verdad, si fuera yo el factor, todos mis libros venderían así, pero no es como ha ocurrido. El factor distintivo claramente es la historia. Y cuando me toca hablar con profesores de historia o con historiadores que de pronto están un poco incómodos, yo les digo, da lo mismo. Incluso dan lo mismo a veces hasta las discrepancias que puedan haber con los contenidos. El punto es que parece que algo ocurrió con la manera, como tú dices. Parece que finalmente hay formas de que nos interesemos en nuestra historia y en nuestra identidad. Y que en el fondo yo invito a ellos y a ti y a todos a celebrar este puente que se tendió con nosotros mismos, en el fondo. Y a ver este libro, de nuevo, como una pieza más de muchos rompecabezas. Yo no llamo a reemplazar esta manera de enfrentar la historia, no llamo a reemplazar la oficial, para nada. Estaría cometiendo el mismo error. Lo que llamo es ampliar, es a conversar y a dialogar con todas las voces, con todas, porque esa es la única manera, conociéndonos todos, entre todos, la única manera en que volvamos a sentirnos hermanos de nuevo, que volvamos a trabajar juntos para una sociedad mejor, que es lo que estamos todos buscando, y nada más. Así que, de verdad, gracias a ustedes por haberme invitado. Un aplauso para Jorge Baradit. Les pido disculpas a todos los que se hayan quedado con alguna pregunta o algún comentario en el tintero. Por tiempo, el invitado tiene que volver a Santiago, así que eso, tenemos que terminar ahora. Y